No te escuchamos. Si quieres dar la introducción primero. No, tienes el micrófono apagado. No. Sí, ya, ahora sí. Buenas noches a todos. Tengo el gusto de darles la bienvenida en nombre de la Asociación de Egresados de la Universidad de los Andes Uniandinos, su capítulo profesional CISANDES, con apoyo de Café Seneca y Andinus MD, a la conferencia Ciclocalobiótica Introducción a la Meditación. Esperamos que este sea un espacio para la construcción del conocimiento y de aprendizaje continuo. Les agradecemos mantener sus micrófonos en modo silencio, ya que esto permitirá que el audio y la transmisión sea claro y fluido para todos. Les recordamos que al ingresar al evento y al compartir sus datos en nuestro chat, automáticamente aceptan la política de tratamiento de datos de Uniandes y Uniandinos. Al finalizar esta conferencia, los invitamos a responder una corta encuesta con la cual podremos mantener y mejorar nuestros contenidos para nuestra comunidad. Muchas gracias por su asistencia. Les recordamos que pueden ir realizando sus preguntas por el chat. Le damos la bienvenida a Yanira Ariza. Bueno, buenas noches. Un placer tenerlos por Ya aquí. pude entrar, gracias. Bueno, hasta luego. Soy Deyanira Ariza. Pertenezco a Ingeniería de Sistemas de la Universidad de los Andes. Pertenezco al capítulo de CISANDES. Pues algunos se preguntarán, bueno, ¿qué hace una ingeniería de sistemas metida en temas alternativos? Desde el año 2002 empecé a conocer todas las medicinas y terapias alternativas y definitivamente me fascinan y en ese momento me dedico a promocionar y dar a conocer todas estas herramientas que nos ayudan a vivir mejor en muchos sentidos. Desde hace 3 años, yo creo, hemos empezado con el doctor Jairo Buitrago a hacer varias conferencias y definitivamente el año pasado empezamos con el ciclo de calobiótica. Pues para mí es un enorme placer pues poderlo tener aquí, pues por un lado a ustedes y a él con todo el tema de lo que hemos venido haciendo. Voy a contarles un poquito del doctor Buitrago. Bueno, es un investigador del potencial del ser humano con un fuerte interés en comprender tanto desde la medicina de Occidente como desde la medicina de Oriente, hablando de la medicina tradicional china, la medicina ayurveda y la medicina tibetana. En las medicinas de Oriente se busca la armonía del ser humano con el mismo y con el medio que lo rodea, prestando una importante atención a los procesos cognitivos, en la cosmovisión del ser humano y sus mecanismos neuropsicológicos que impulsan los comportamientos sociales. Esta comprensión está por lo mismo interrelacionada con la forma de pensar y su interrelación de su mundo exterior e interior. Entonces, pues, ¿quién es el doctor Jairo Buitrago? Pues es un médico, estudió la maestría en Medicina Tradicional China de la Universidad Nacional, máster en Acupuntura, Universidad de Medicina Tradicional China de Yunnan, China, profesor de la maestría en Medicinas Alternativas, Facultad de Medicina de la Universidad Nacional, director del Grupo de Estudios Chinos de la Universidad Nacional, director del Centro China, miembro del Grupo de Profesores de Red Asia América Latina, Universidad Nacional. Entonces, pues para nosotros es un placer tener este ciclo. También les quiero contar que vamos a hacer un taller que va a empezar el 3 de marzo. Entonces, mientras la charla vamos a colocar en el chat el enlace para que ustedes puedan tener acceso. Y esta conferencia que estamos haciendo con el doctor Buitrago las estamos haciendo cada 15 días. Entonces, también les vamos a mandar el enlace de la próxima conferencia. Entonces, doctor Buitrago, los micrófonos son suyos, adelante. Yanira, muchísimas gracias. Te agradezco mucho, muy amable por todo lo que haces, eres y divulgas. Muchísimo por este espacio. Empezar a compartirla de un slide. Sí, es el tema que vamos a estar. Tema me apasionó muchísimo, entonces tengo pues muy buenos datos y muy buenas cosas. Vamos a ver si alcanzamos a pasar 3 videos, cada uno de dos. Implementar también el sonido de Yanira. ¿Está bien? ¿Se está escuchando bien? Sí, señor, yo estoy escuchando bien. Si alguien tiene algún comentario, puede colocarlo en el chat y nos cuenta cómo están escuchando al doctor. Yo lo estoy escuchando bien, doctor. Gracias, Deyanira. Precisamente estamos haciendo introducción a los tres temas o las tres partes que va a tener el taller que iniciamos el 4 de marzo en Andinus presencial. Los sábados de 2 a 5 de la tarde, van a ser 3 horas, 10 sesiones, 30 horas. Y el taller está dividido en 3 áreas. Una es el área de Qigong, una área especial, a la cual vamos a hacer la introducción al Qigong dentro de 15 días.
La siguiente área la hemos denominado ingeniería mental, precisamente para generar el proceso de toma de conciencia y conocer los mecanismos que funcionan y no funcionan a nivel mental. Y la tercera parte va a ser meditación. Todo esto vamos a hacerlo de forma como taller, más práctica que teórica realmente, y muy vivencial. Precisamente hoy, íbamos a vamos a iniciar estas conferencias a nivel en Andinos para, pudiéramos hacer precisamente ya prácticas de meditación y algunas prácticas especiales, pero por el día y generando mayor seguridad para todos, entonces hicimos esta charla virtual. El nivel híbrido lo vamos a utilizar dentro de 15 días, o sea, va a ser virtual también para las personas que están fuera de Colombia y a la presencial en Uniandinos. Entonces, aquí precisamente voy a hacer una introducción a la meditación y hay una parte que vamos a empezar a hablar, concientizar. Estos número o la cantidad de personas con demencia, se hizo un estudio en el año 2015, antes de la pandemia. He tratado de buscar ya más frecuentemente y parece que todavía no hay a nivel mundial estudios de cómo anda el proceso de la demencia en general de los seres humanos. Pero la primera cifra, cada 3 segundos en el mundo se diagnostica una persona con demencia. En Chile, más o menos, hay 200.000 personas en cifras de 2015 y en México 800.000 personas. En América se está pensando, en ese tiempo, en 2015 eran 9.4 millones, para el 2030 se piensa de 15 millones. Fíjense la cifra como de 2030 al 2050, en 20 años se duplica a 50 millones y lo que estoy comentando, estos estudios se hicieron sin estar en pandemia, sin estar en proceso del coronavirus, que ha hecho que se acelere todavía más el proceso. Entonces estamos pensando que en este momento más o menos lo que se puede pensar para 2030 sería de 20 millones, más o menos de 20 a 25 millones y de 40 a 50 millones en el 2050, en solo América. En el mundo, vamos a irnos hasta el mundo, se está pensando que después de la pandemia, o sea, estamos hablando de año 2021, se ha hablado entre 120 y 150 millones de personas con demencia y que se espera para el 2050 más o menos unos 250 millones de seres humanos con demencia. Entonces quería precisamente empezar a entrar con esta toma de una realidad donde precisamente el mundo está permaneciendo y había permanecido, y esto que estamos haciendo lo hicimos antes de la pandemia precisamente, concibiendo y conociendo desde todas las áreas cómo los cambios se están dando en la humanidad, los cambios de paradigmas, de estudios, de todos, en todas las índoles, en el campo de la religión, en el campo de lo económico, en el campo de lo político, en el campo de la salud inclusive. Entonces todo eso ha llevado a que haya una incertidumbre y una disminución precisamente de comprensión de lo que está pasando, y la otra es el avance tan rápido de la tecnología que está haciendo que los procesos a veces, si no se está a la vanguardia, uno quede rezagado. El profesor Harari, que les hemos hablado varias veces de, él habla en su libro de Desafíos del siglo XXI, que en este momento la relación que hay entre padres e hijos se está alejando precisamente por la tecnología, y que poder entenderse entre padres e hijos es difícil. Generar una comunicación ya donde se sepa realmente la esencia, el sentido de las personas, el sentido que tiene un hijo, los sueños, todo el proceso de vida, ya esa relación empieza a verse lesionada. Esta ya es una fuente de la OCDE del 2021 precisamente, y es para mirar los grados más frecuentes de número de personas con demencia. Esto es de 2021 y vamos al 2050.
Fíjense que de los procesos que más están avanzando es en Japón, ¿sí? Aquí estamos nosotros en Colombia, se habla de 25 millones de personas del año 2050 con demencia. Entonces, fíjense que las cifras van cada vez aumentando muchísimo más, precisamente por esa falta de comprensión y de adaptarse a los cambios y de ver los nuevos paradigmas de vida. Y al entrar en incertidumbre uno entra en pánico, en miedo, porque nos acostumbramos a tener todos los paradigmas muy bien puestos y sobre todo factores como en este momento está sucediendo con todo lo que ha subido la inflación en el mundo, el proceso que se está llevando económico en el mundo donde no se esperaba y para muchas personas es muy duro el proceso. Eso está generando a nivel de salud pública que esa alta prevalencia cada vez se vuelva un problema donde va a ser la enfermedad número uno en salud pública, por encima de las enfermedades cardiovasculares y por encima del cáncer. Las enfermedades mentales están empezando ya están entre segundo y tercer lugar, pero ya están muy cerca del primer lugar precisamente. Estamos hablando para el año 25. La prevalencia va en aumento, las consecuencias a nivel personal son impresionantes, a nivel familiar son impresionantes, a nivel social son impresionantes, pero a nivel gubernamental tiene unas consecuencias también, el costo social, el proceso de opinión pública, la prevención afectiva de opciones terapéuticas todavía en este momento, la psicología y la psiquiatría que van avanzando grandemente, no encuentran todavía soluciones. Entonces, ustedes saben que esto genera un proceso de medicación, un proceso de aislamiento, un proceso de hospitalización, ¿sí? Y un proceso de aislamiento, sobre todo, vuelvo a repetirlo, que va a llevar a que el trauma sea mayor tanto para el paciente como para la familia. A la vez, los subdiagnósticos y una deficiencia precisamente por los escalonados o por los niveles de atención, de educación, de cultura que tienen en las sociedades, donde en medios donde intelectualmente y culturalmente no hay tantos beneficios, entonces también diagnosticar problemas de salud pública como este es más difícil. Entonces, aquí, pues simplemente quiero mostrarles, muy abuelo de pájaro, ¿sí? De lo que sucede en el envejecimiento normal, ¿sí? En cuanto a la queja del paciente, ¿sí? Y cómo se procesa, se efectúa ese proceso de normalidad y cómo va el proceso de deterioro. Y aquí estamos hablándolo desde el punto de vista cognitivo, del conocimiento, de lo que es el pensar, el analizar, el tener buena memoria y el estar en el aquí y el ahora. Y cómo ya en un caso de demencia empieza a verse, si ustedes lo ven, en cuanto a alteraciones de memoria, en cuanto a alteraciones cognitivas, en cuanto al deterioro funcional y en cuanto a trastornos del comportamiento. Fíjense que en este deterioro cognitivo leve, si ven en general, está más afectado el sistema emocional y ya en la demencia se afecta grandemente el sistema mental. Aquí también empezamos a ver cómo se genera alteraciones en la memoria, en la orientación corporal, en las praxias, en la construcción visoespacial, en el juicio, en el lenguaje, y cómo las actividades de la vida diaria empiezan a alterarse. Y pues todo eso se genera un manejo por parte de salud pública, de terapia ocupacional, de terapia, números, especialidades que van precisamente en el proceso de querer generar una calidad de vida de los pacientes y de las personas que están en relación con los pacientes. Eh, la mente normalmente tiene un proceso que es cognitivo, analítica, y que eso ya se mide por ondas especiales que se toman por el electroencefalograma. Y en estados de mente analítica siempre hay unas ondas beta, altas, medias y bajas,
¿sí? Pero después, más al fondo de ese método, cuando ya el ser humano entra en un estado de relajación, de profundización, de contemplación y de paz, va generando una vibración de ondas alfa, teta, delta, y cuando ya entra en un proceso profundo, eh, aquí se llama inconsciencia, pero realmente es un estado de supraconciencia. Entonces, en lo que es en el momento alerta consciente está las ondas beta funcionando y generando la mente analítica. Pero ustedes se dan cuenta, la mente analítica es lo que quiero que le pongan atención en este diapositiva. Es menos de la mitad, es un menos del 25%. Y realmente el resto de la mente nosotros no tenemos explorado, no tenemos vibración, no estamos en ese estado de conciencia en alfa, teta, delta y demás, ¿sí? Porque solamente hemos generado una elaboración cognitiva, lógica, razonadora, pero otros procesos de conciencia no los hemos evolucionado. Aquí vamos a hacer una referencia y un recordatorio de cómo está compuesto el cerebro. Y está compuesto por tres partes. Una parte que es la corteza, que se encarga de todo el movimiento racional. Un sistema del cerebro límbico que se encarga de la parte emocional. Y una parte del cerebro reptiliano que se encarga de la parte instintiva, que es el cerebro primitivo. Entonces fíjense que está muy bien dividido el cerebro en esas partes racionales de pensamiento, emocionales y instintivas. Y eso hace que por medio de interconexiones que tiene la neurona, donde hay el paso de información, tanto de entrada por la cabeza de la neurona propiamente y pasa por su cuerpo para hacer toda la conducción del sistema. Y como hay un sistema que ahora se está estudiando, que es el sistema de la glándula pineal, que se ha encontrado que tiene una relación del medio interior con el medio exterior y una comunicación entre lo interno e externo del ser. Esta glándula pineal que entra en comunicación con el tálamo, con el hipotálamo y con la glándula hipófisis o pituitaria y genera esa interrelación. Si ustedes recuerdan y si no tienen información, la glándula hipófisis es la encargada de generar toda la homeostasis del cuerpo y todo el sistema homeostásico y el sistema de armonía de las hormonas. Pero, por ejemplo, por vía del hipotálamo están las regulaciones, todo el sistema homeostático de temperatura, de líquidos que están en el hipotálamo se hacen por control hipotalámico hipofisiario. Pero en la hipófisis están las gran mayoría de hormonas y se hace el equilibrio de todas las hormonas que tienen que ver con la vida sexual, las hormonas que están en la glándula suprarrenal, las hormonas como el páncreas, las hormonas como el timo en su momento, la tiroides es muy importante y es el centro de control. Aquí ya entramos un poco y voy a hacer una unión con esas ciencias de Oriente como la medicina india, la medicina china, que en su fisiología energética empiezan a mostrar cómo hay una relación de esta hormona hipófisis como un centro armonizador y que está localizado Vladimir, por lo que se llama el tercer ojo. tienes ¿Sí? mensajes en Ivagones. 2.536.000. Mayefe, por favor, te pedimos que Tienes bajes. mensaje. Mayefe, así apagas el micrófono. Entonces, este centro es el centro integrador finalmente, que es lo que han denominado como el tercer ojo. Entonces, ese tercer ojo, Número desconocido. Maye, por favor, te agradecemos mucho. Entonces, y esa conexión que existe entre la hipófisis y la glándula pineal ahora, que vamos a verla más adelante. Entonces, todo este sistema es un sistema que se está explorando, se está viendo y en eso las neurociencias pues están llevando a cabo todo el proceso. Pero dentro de la medicina o del pensamiento chino, se empieza a hablar de tres áreas también, igual que las áreas que vemos dentro de, del cerebro. El cerebro hablamos de un área de pensamiento, un área emocional y una área
más instintiva o física, dentro del plan de todo lo que es el proceso del conocimiento de lo que es el humano en globalidad. Siempre desde el lado del conocimiento chino hay un yin que lo llaman como la esencia, el chi como la energía y el shen o el plano de las emociones. Fijémonos aquí, vamos a irnos en este cuadro, en este plano físico que es nutrición, ¿sí? Que lleva la energía yin, energía chi que es la mente y las emociones, y aquí la energía shen que se encarga de precisamente los procesos, escúchenme que, de el, la mente y la conciencia. Aquí precisamente cuerpo, mente y conciencia. Aquí cuando se habla de mente, se habla de la mente inferior. Después ya vamos a verlo desde el punto de vista indio. Proceso están gobernados por unos centros que ellos los denominan los chinos los dantien o centros de metabolismo energéticos, así que están, entonces están el yin dan, el xin dan y el shan dan, cada uno correspondiendo a esencia. Xin es corazón, shan es conciencia o espíritu y tiene su relación con el mundo de la materia, con el mundo de la mente y el corazón y con el mundo de lo celeste o, o el conciencia. El tipo de energía es energía esencial, el que hace la parte física. Esta le llaman energía Churn o energía verdadera y la otra se llama energía espiritual o energía de conciencia. Y van generando estos estadios de yin y yang, un estado intermedio que es el estado del plano sensitivo emocional. Esas relaciones con la física y los métodos de práctica, miren que es muy interesante, como los métodos calisténicos. Aquí vamos a ponerlo más que el Kung Fu. Los métodos de calistenia, de generar ejercicios a nivel físico, generan una armonía del cuerpo físico, como el Qigong, y mire ya el Qigong se localiza en un punto donde es el comienzo de la energía de lo sensitivo, de lo emocional y de lo mental. Y cómo estos procesos ya de meditación generan un proceso alquímico de, del paso del plano físico a planos superiores de conciencia precisamente. Entonces, en la cultivación de una intención va aquí a la zona corporal, aquí va al mente y emociones, y aquí va una palabra que emplean los chinos muy clara, radiación del espíritu, o sea, que el espíritu irradie, ¿sí? Aquí hay una frase muy hermosa, o una palabra, pues, escúcheme, una frase, una palabra, que es la transfiguración. Transfiguración es pasar a través de la forma para entrar en contacto con el espíritu. Y eso es lo que los chinos logran como mostrar, el proceso de transformación, atravesar la forma para llegar a la transfiguración. Y en los focos del estilo de vida, nutrición y ejercicio, resoluciones emocionales son muy importantes para la medicina, el pensamiento y la forma de ver china, que se debe generar un equilibrio, una armonía emocional. Y a la vez, en esa radiación que hablamos, una práctica espiritual y una práctica de radiación y de meditación, perdón, para que la conciencia entre en ese estadio y entre a esas ondas que hablamos, no en las betas, sino en las tetas o ondas más profundas que logran esos estados superiores. Entonces, aquí ya entra otras relaciones que no vamos a ponerles mucho cuidado en este momento. Y precisamente esto que hablaba Kim de Mafalda, lo ideal sería tener el corazón en la cabeza y el cerebro en el pecho. Así pensaríamos con amor y amaríamos con sabiduría. Precisamente era un ideal que tenía Kino, era un ideal que tenía Mafalda, pero resulta que es una realidad dentro del sistema de la medicina, el pensamiento chino y el sistema de pensamiento indio también. Aquí estamos hablando que la conciencia se está alojada en el corazón y ahora las neurociencias, y hemos hablado en varias conferencias
y la doctora Nazaret Castellanos, una neurocientífica española, está investigando mucho esos procesos de interconexión entre cerebro, mente. Pero la medicina china y el pensamiento chino hablan de ese contacto realmente, donde hay una comunicación cerebro-mente y el estado de conciencia pertenece al corazón precisamente, y el estado está el corazón. En la medicina ayurveda y en el pensamiento indio se habla de sadhaka pita. Sadhaka pita es el estado de comunicación que tiene el estado pita en el corazón y el cerebro como una sola unidad. Y esto, en el caso chino, el corazón siempre es la morada del Shen, la morada de la conciencia. Es el control de las actividades mentales. Fíjense que estamos aquí haciendo una entrada. Primero le decimos occidentalmente cómo está la situación en este momento. Y ahora en esa situación estamos viendo cómo estamos en un futuro y la salud pública y la medicina y la psiquiatría y la psicología estamos en unos procesos de aceleramiento porque ante el aumento que hay de procesos de demencia, de enfermedad de Alzheimer, de enfermedad de Parkinson y de otras enfermedades psicológicas y psiquiátricas, estamos hablando en este momento, es alarmante. O sea, en los colegios públicos y privados los niveles de manejo de psicología y de incapacidades en psicología y en psiquiatría que no se veían hace 10 años, cada vez van en un aumento. Estamos hablando de niños con problemas psiquiátricos. Estamos hablando de adolescentes con grandes problemas psiquiátricos ya. Y de ahí para arriba está aumentando muchísimo más, sobre todo en los viejos, porque se une, pero estamos hablando de enfermedades como Alzheimer y como Parkinson en personas de 20, 25 y 30 años ya. Entonces tenemos un problema precisamente de un desconocimiento y eso es lo que, pues aquí traemos un proceso más avanzado que han tenido en esas medicinas y en esa forma de ver, de esa sabiduría oriental entre la medicina india, la medicina china, la medicina tibetana y medicinas de Oriente, que tienen miles de años, más de 5.000 años de avance. Nuestra medicina occidental realmente tiene una antigüedad de 200 años. Entonces, fíjense que este proceso, pues, está acudiendo ahora a todo esto y por eso entra neurociencias a hacer estudios más profundos, pero movimientos que están viendo ya a nivel universitario, a nivel académico, a nivel de investigación para generar esa fusión precisamente y encontrar herramientas desde otras áreas. Y una de las áreas pues, grandes son estas medicinas milenarias precisamente. Entonces, ese conciencia es el control de todas las actividades mentales, tanto de las vitales mentales como la alegría, las ganas de vivir, la vitalidad, y del psiquismo como la conciencia, la intuición y el pensamiento. Y eso genera que haya un Shen armónico, conciencia armónica, un espíritu claro, una buena memoria, un buen sueño, un sistema de sensibilidad rápido, estar en un estado de alerta vivaz, un estado de relajación y de serenidad permanente y un estado de comprender en dónde está realmente la esencia del ser. Cuando eso no se comprende y se lleva a las actividades externas, entonces hay aturdimiento, déficit de memoria, insomnio, irritabilidad y todos los componentes que vamos a ver más adelante de ese proceso. Tao Te Ching, uno de los libros básicos del pensamiento chino, está hablando que es un libro no conceptual, son capítulos, son 81 capítulos, donde al leerlos uno es como si estuviera leyendo poesía completamente abstracta y está edificado sobre un proceso intuitivo. Así como en la poesía muchas veces está llena de símbolos, este libro, el Tao Te Ching, está precisamente manejándose para llevar al ser a un estado intuitivo, de no conocimiento cognitivo, que está en las ondas beta, sino conocimiento intuitivo e inconsciente del ser. Por eso no es conceptual, no es cognitivo, es un conocimiento intuitivo. Y precisamente lleva a eso para comprender esos movimientos que están más allá de los procesos. En este momento estamos viviendo momentos en que ya la virtualidad está haciendo procesos en que estamos viviendo una vida abstracta en muchos sentidos. La inteligencia artificial está haciendo también todos esos procesos,
de educación en eso. El profesor Gigerenzer precisamente es uno de los que está investigando mucho en ese proceso de razón, intuición y investiga mucho sobre la incertidumbre precisamente. Él está en el Max Planck y es uno de los ejemplos precisamente de esa relación que es tan parecida a la que estamos viendo en el Tao Te Ching. Esto simplemente lo traigo para que nos demos cuenta de cómo es la armazón de toda la estructura que tienen dentro de la tradición china, de cómo hablan de una energía que se llama el Tao, eh, lo denominan como energía divina, pero una energía abstracta completamente que no lo nombran como, como un dios o una divinidad, sino algo inmanente y que está penetrando un todo y que genera una armonía de un todo y que esa armonía de un todo y de esa unidad va en una dialéctica o en una dicotomía entre la energía de lo celeste y la energía de lo terrestre y genera estados de sustancias que después van descendiendo, ¿sí?, al polo tai chi, y del polo tai chi va a los 8 vasos maravillosos. Miren esta descenso y ascenso que va directo. Este es un proceso que en este momento es muy hermoso porque la medicina tradicional china se empezó a entender desde esta parte, eh, este final, imagínense, desde esto que son los canales de los órganos y vísceras, acá, en este coletazo, ¿sí? Y llevamos, como ha sucedido en todas las ciencias, que se ha generado un conocimiento y una investigación de mayor profundidad, de mayor tiempo y se ha empezado a reinterpretar, y una de las cosas que hizo Harari fue eso, reinterpretar la historia. En este caso se reinterpretó todo el conocimiento que ha venido desde los libros clásicos de medicina china, y se pensó a ver que antes de este sistema había un sistema de 10 troncos celestes y 12 ramas terrestres que dependían y se interconectaban con esta energía, que son los 8 vasos maravillosos. Esta energía es una energía material. Esta energía es una energía que viene del mundo espiritual. Esta es energía de gasolina de carro. Esta es energía de gasolina de avión, para que poner como un ejemplo de la potencialidad de la energía que hay. Entonces, esto para mí fue apasionante cuando empecé a ver y cuando empecé a estudiar los libros clásicos y gracias a Dios, gracias, tuve maestros que me pudieron hacer ver ese proceso en estos 8 vasos maravillosos. Y llevo una investigación de 15 años en todo eso. Y todavía con el maestro que tengo, uno de los maestros vivientes que tiene en este momento 89 años, ando permanentemente, ya llevamos más de 15 años con él, estudiando los libros precisamente de la esencia de todo esto y cómo todo esto se genera. Y esto ya lo llevo y lo tengo en la consulta médica, precisamente. El tratamiento lo hago yo ya desde aquí, no desde aquí como se hace la gran mayoría de la medicina china y de la acupuntura. Y precisamente por eso se habla del Neidan, se habla de la autocultivación interior y de todo lo que tiene que ver con esos vasos que tienen una relación completamente espiritual, a la cual ya accedemos desde códigos de energía espiritual que plasman y se vehiculan por la parte material. Aquí, en este, que se los voy a hacer más resumido, y esta es la energía del cielo. Esa energía del cielo, miren, aquí empieza a hablar el espíritu y las virtudes. Las virtudes o valores, eso que algunas escuelas en Occidente, griegas y romanas, hablan de estoicismo, y que ahora precisamente por Marco Aurelio, que fue el iniciador de ese conocimiento, pero que ahora se ha remasterizado y se ha activado, de los valores y del estoicismo precisamente, lo tiene la medicina y el pensamiento indio, lo tiene el pensamiento chino, lo tiene el pensamiento de Oriente, el pensamiento de Asia en sus diferentes escuelas, en sus diferentes filosofías. El manejo de una parte suprasensible, de supraconciencia del ser, que se han denominado virtudes o valores. Pero aquí, fíjense que estamos hablando de un
Shen, Yi, Ho y Xu, que esos dentro del pensamiento chino se denominan las almas que conectan al ser con el espíritu, y una región mental con la toma de decisiones, con todos los procesos que tienen que ver con los planos mentales. Después, una parte, esto va en descenso de conciencia. La conciencia, después de que pasa en este plano supraconsciente, entra en un estado consciente. Esta es pensamiento abstracto, esto es pensamiento concreto. Y aquí este es pensamiento intuitivo, inconsciente. Aquí es pensamiento concreto, cognitivo. Aquí son emociones, alegría, miedo, tristeza, que son emociones que pertenecen al mundo instintivo. Y aquí está el cuerpo físico y los elementos básicos que forman después el cuerpo físico. Entonces, fíjense cómo hay una estructuración muy profunda de miles de años de un conocimiento de cómo estamos estructurados nosotros en esos planos que desconocemos desde la medicina occidental, que desconocemos desde nuestra forma de ver, porque nosotros estamos solamente ubicados y canalizados desde la materia y nada más. Entonces, cómo a nivel del hígado se hace una conexión con las almas etéreas. Tienen que ver esas almas con los planos del sueño, con actividades mentales, con el balance de emociones, con la respuesta de ojos, que tiene que ver con el coraje, coraje, coraje que viene de core, que es corazón, y cómo se llevan las cosas desde la esencia del corazón, y la dirección de los planes y de los viajes del espíritu. Hay una parte en la meditación que es ese, por medio del cordón de plata, empezar a salir del cuerpo y generar viajes de conocimiento, y su relación con la muerte. Y el mundo instintivo que maneja el alma Po, que tiene 7 almas corpóreas, que tiene que ver con la respiración, con la sexualidad, con los procesos que tienen que ver con el arraigo hacia lo físico, con la expresión de la alma eterna y con los procesos de eh, generar eh, la, el manejo de emociones en la niñez. Aquí está precisamente esa relación. No voy a quedarme simplemente para que vean cómo los elementos, los órganos tienen relación con virtudes como el amor, la compasión, la paciencia, la paz, la bondad, la verdad, la honestidad, la integridad, ¿sí? Que ya son una parte energética de nosotros mismos en un plano de supraconciencia, mientras que las emociones en el plano inferior, miedo, irritabilidad, celos, shock, preocupación, obsesividad, ¿sí? Ansiedad, miedo, inseguridad, incertidumbre, presentan al lado de lo instintivo. Entonces miren ya cómo esto, y esto es lo que está en ese momento haciendo sus estudios en neurociencias, es lo que está haciendo el estudio de mindfulness y otras áreas, encontrando cómo actividades como el amor, la empatía, la alegría, están ya estudiándose a nivel neurológico, a nivel del cerebro, y saber cómo actúan. Aquí es un mapeo de la espalda y simplemente mostramos aquí en la parte media el descenso de la energía espiritual. Esos puntos rojos es energía espiritual. Esos puntos morados son energía de órganos. O sea, aquí está energía de conciencia, espíritu, aquí está la parte material, entonces aquí está el pulmón, el pericardio, el corazón, el hígado, la vesícula, cada uno de los órganos que uno desde ahí puede actuar. Se llaman puntos U. Pero está otra área aquí amarilla, que está en los planos psicológicos, psíquicos del ser. Entonces, mire cómo en la espalda tenemos todo un proceso que se puede abordar. ¿Y esto se aborda de qué forma? Masaje, ¿sí? El masaje Tuina Anmo, que es el masaje tradicional chino. Y válgame el momento para comentarles que ya creamos un canal de YouTube. Simplemente todos los canales que tenemos a nivel de Instagram, de Facebook, de YouTube y demás, tienen con una palabra que es @calobiótica, con eso entran a todo el proceso. Entonces el canal de YouTube es igual a @calobiótica, ahí estamos precisamente colocando procesos de conocimiento desde
masaje tradicional chino, masaje pediátrico chino, desde meditación, desde neurociencias, desde muchas áreas. Hay unos grupos de videos que están seleccionados allá para que ustedes se van a ir subiendo, tanto de charlas universitarias que hacen en todo el mundo acerca de esos temas, como charlas que yo hago de cursos, conferencias y todo eso. Es un canal muy dinámico, quiero que ustedes lo vean y les va a ayudar a complementar todo eso. Entonces, este proceso se hace por masaje. En los niños se maneja mucho el masaje pediátrico. Precisamente aquí en la parte de consulta que yo llevo a cabo, eh, manejamos el masaje pediátrico dos personas. Ignacio Mara Benito, que es una persona de una sensibilidad impresionante, pero impresionante, y sobre todo con los niños, tiene una caridad, un amor, una sensibilidad, una pureza para sensibilizarse y sentir muchísimas cosas, es la encargada. Y yo también estoy de la parte de masaje pediátrico. Y porque es muy sutil y tiene que llevar un proceso de conciencia amorosa muy grande y ella tiene una inmensa conciencia amorosa para eso. Y se hace ese masaje pediátrico también con masaje para adultos, claro. Se hace con agujas de acupuntura, la coordinación de todo esto y entonces se hace un equilibrio a nivel físico, evidentemente, a nivel emocional, a nivel mental y a nivel espiritual. Y eso pues lleva a precisamente a que se equilibre todo ese proceso que tiene cada uno de esas almas, de esos centros de supraconciencia en el ser. Y eso hace que el espíritu genere un estado de luminosidad. Mientras que cuando me dejo embeber por ese mundo bajo, relacionado, emocional, instintivo, y me sobrecoge el estrés, me sobrecoge la depresión, la tristeza, el ego, y precisamente por eso es la segunda parte del taller. Esa primera parte que es Qigong, que vamos a explicar dentro de 15 días, pero la parte de ingeniería mental, que es precisamente cómo empezar a reconocer y a liberarnos y a armonizarnos con nuestro propio ser desde los códigos de virtud, de sensibilidad superior y no de los códigos de las emociones inferiores, precisamente, para que se viaje a planos espirituales superiores y no espirituales inferiores. Eso, aquí los chinos hablan de las tríadas de conciencia, creatividad y vida, y mire, aquí simplemente lo traigo para que ustedes vean todo ese manejo ya a nivel del cuerpo, y miren, aquí está la glándula pineal, está la glándula eh, hipófisis, que está aquí en esta área, y cómo ese contacto interno-externo lo hace la glándula pineal, lo maneja. Y cómo el manejo de los dantienes y la circulación, que esto lo manejamos mucho en Qigong, la circulación menor, que voy a ponerles mucho énfasis en la siguiente charla. Y aquí cómo esas triangulaciones van generando, que ya es la maestría que uno va generando con el tiempo, de cómo ir equilibrando el plano físico, el plano emocional y el plano mental o de conciencia superior, ya a nivel de procesos. Y aquí precisamente les traigo, miren esto tan hermoso. Son los 8 vasos maravillosos, los que digo que vienen en contacto, que decíamos, de parte divina, con poro taiji y vasos extraordinarios, vasos maravillosos. Miren aquí el lenguaje que se maneja, de cómo, que manejan estos vasos. El Chongmai, por ejemplo, es la fuente de toda la herencia genética. Entonces de ahí podemos, por ejemplo, hay procesos donde ya desde la medicina tradicional china, desde la acupuntura, se pueden manejar procesos de alteraciones genéticas intrauterinas. Cuando se hace una ecografía y se ve que hay alteraciones genéticas con manejo de este canal del RENMAI, ¿sí? Se puede generar, que es el canal que maneja precisamente proceso genético, viene de Chongmai, procesos para lograr que esas alteraciones genéticas disminuyan y el recién nacido nazca normal. Ya eso se está haciendo, ya se hace en China, se hace más de 20 años se está haciendo todo ese proceso.
el Red Mai que se encarga del proceso Yin, o sea, todo el proceso corporal del cuerpo y genético, y el Tumai, que es el canal de todo lo energético y espiritual, perdónenme, más que energético, juntos son energéticos, pero este es más a nivel espiritual. Como el Yin Wei maneja los sentimientos sobre el pasado en relación con el futuro. Miren, esos canales ya no están manejando nada a nivel físico, sino va a unos niveles muy superiores. Por eso desde ahí ya empezamos a generar activación y desde ahí va descendiendo y podemos actuar sobre el mundo mental, sobre el mundo emocional ya. Y eso es una maravilla porque entonces tenemos herramientas ya para esos mundos que en este momento la medicina occidental todavía no ha llegado a esas herramientas, ¿sí? El Yang Wei que vincula el comportamiento del pasado con el futuro. Comportamiento versus sentimientos, mire. El Yin Chao que tiene la visión vuelta hacia adentro, tomando una posición de el reconocimiento de uno mismo. El Yang Chao de el conocimiento de lo que es mi relación con el mundo. Entonces, uno va en esa conciencia adentro y el otro va en esa conciencia de mi relación con los demás y con el mundo en general. Este Tai Mai, que en la etapa prenatal antes del nacimiento integra y armoniza todo el ser. Y en la etapa postnatal es el reservorio de experiencias no resueltas de otras. Entonces, fíjense que aquí, en estos que son los canales elevados, son los primeros recursos ancestrales para el viaje de la vida. Aquí tenemos toda la elaboración, que cuando está alterada la podemos ya actuar sobre esa área. El uso de recursos de largo tiempo y en el presente están estos recursos. Entonces, miren la dimensión de lo que estamos hablando ya. Y precisamente estamos en introducción a la meditación. Y precisamente la meditación lleva a que todo este proceso entre en un campo de conciencia y uno entre en esa conciencia de estados energéticos superiores que nos ayudan a manejar todo eso. Ya una alteración del sistema emocional, simplemente voy a mostrarles aquí general de estos canales: pesadillas, incapacidad de disfrutar la vida. Miren, el alcoholismo, tristezas, depresiones, miedos profundos, ansiedades, insomnios, tensión nerviosa, inquietudes, melancolía, obsesiones, desgano, desgarros, indecisos, olvidadizos, confusos, ira, depresión, miedo, aflicción del miedo, tristeza, carece de ambiciones, miren, indeciso, difícil de cometer, frustraciones, juzgar, vengativo. Miren todo eso que antes no conocíamos y hay momentos en que nosotros nos preguntamos y nos decimos, oiga, pero ¿qué me pasa? ¿Qué tengo yo? ¿Por qué soy tan inseguro de mí mismo? ¿Por qué sufro de miedo? ¿Por qué me sensibilizo? ¿Por qué algo me hace entrar en unos ataques de ira? ¿Por qué el miedo me lleva en esto? ¿Por qué sufro de procrastinación? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y voy y acudo a ayudas psicológicas, psiquiátricas, pero finalmente no encuentran soluciones de fondo. Y precisamente todo esto, mire, todo esto que ya está empezando a verse de una forma más global, de una forma de mayor información, de mayor profundidad, evidentemente. Lo que le incumbe a uno en esa formación es muy profundo y tiene que pasar precisamente porque es un estado de conocimiento, de conciencia a otros planos superiores precisamente. Esto que hace que ya en los puntos, y esto es el manejo de troncos y ramas para actuar sobre puntos, que ya tienen esos 8 vasos maravillosos. Aquí está, mire, el Yin Wei, el Yang Wei, el Tai Mai, el Ren, el Tu Mai, cada uno de los canales y tienen puntos que ayudan y que van en conexiones con eso que es el I Ching, con el octograma de Fushi, con una cantidad de códigos y con troncos celestes y ramas terrestres. Esos son estudios profundos. Y nos vamos para el lado de India. India, ¿cómo tiene Purusha? India, ¿cómo habla de Purusha como el estado de conciencia y de divinidad que se une a Prakriti y hace el estado búdico para entrar a la Jankarana y luego a la triada del Sattva, Rajas y Tamas, que van a terminar a procesos físicos, orgánicos e inorgánicos. Entonces habla de la misma unidad en fase de una dualidad y un estado de conciencia que ellos dominan vacío o un todo. Y
cómo la Ahancarana realmente es el ego, perdón, es la mente, con sus 4 estadios de la mente: la sensoria, el estado búdico de una mente alta, intuitiva, intelectual; el Ahankarama, que es el ego, el hacedor; y el Chitta, que es el registro de las memorias, no solo memorias cerebrales, sino memorias de todo el cuerpo, de todo nuestro ser. Entonces miren que acá desde India, ya nos vamos de China a India, pensamiento, medicina, y entonces empieza a entenderse también un proceso que hay, un proceso de unidad igual. Eso genera una dualidad, eso genera una triada, y cómo pasan esos procesos que van desde esos aspectos de la jacarana, de la formación de la mente, de lo más eh, bajo a lo más alto. Entonces miren lo más bajo: el intelecto, lo cognitivo, el asiento de la conciencia individual. Entonces pasamos a al material mental y lo que se denomina memoria en Chitta, y en Manas, raciocinio, actividad, funciones propias del proceso dialéctico y pensante, y la Hankarana de la yoidad. Entonces, cómo vamos entrando en procesos donde ya pasamos de lo cognitivo a un proceso de unidad con todo. Aquí excúsenme que esta diapositiva no logré poder conseguirme una que me pudiera dar nítido, y si la aumento pues se vuelve bizarra, simplemente para mostrarles desde el sistema de pensamiento indio también toda la clasificación que tiene, igual que la vimos en el sistema chino, de cómo esa unidad va a una diversidad y cómo va terminando en el plano físico y de los 5 elementos también. Los Yoga Sutras nos hablan de Patanjali, de cómo son los niveles. Estamos hablando de Yoga Sutras, el inicio de lo que es el yoga. Yoga, la ciencia de la unión. Eso nos habla de 8 pasos que se tienen para llegar a la unidad. Y habla de llama o las 5 restricciones, que es cómo elaborar el plano de conciencia de liberar las emociones instintivas, primarias, cómo hacer las 5 celebraciones o que esas emociones se vuelvan virtudes, cómo eso se basa en un proceso de pranayama y de asanas. Fíjense que aquí están las asanas, que realmente en el proceso de los Yoga Sutras son simplemente movimientos del cuerpo físico para adaptar el cuerpo físico. El yoga que nosotros practicamos está en el tercer nivel, asanas. Y el pranayama es ya el manejo del prana o la fuerza y la energía mental. Vamos ascendiendo a eso. Entonces, lo primero, cómo purificar las emociones, cómo fortalecer el sistema de virtudes, cómo eso llevarlo al cuerpo físico, al cuerpo vital o energético, y cómo entrar en pratyahara, que es cómo elaborar que el mundo físico de los sentidos y de la materia empiece a estar en un plano de lo que no es, para entrar en el plano de lo que es. Cómo se ingresa o se entra en la atención y centramiento de la atención y de la conciencia, ¿sí? Para ir centrando el ser en su verdadero yo, para pasar al estado. Este estado de Dharana es lo que el profesor John Kabat-Zinn lo elaboró en lo que él ha denominado mindfulness, ¿sí? Nosotros hacemos una crítica que mindfulness lo sacaron del número 6 y lo dejaron independientemente, y no como un proceso que había que hacer de este proceso de los 5 anteriores, cómo hay que el ser pasar a un estado de lo noble, de lo vulgar a lo noble, dicen los chinos, y es como va purificando su ser intelectualmente, culturalmente, sensiblemente, purificando su pureza de móvil, inspirados en un corazón amoroso, para hacer un trabajo de sanación permanente en todo su ser. Y entonces ahí entra al estado de Dharana, hasta ese momento. Es ese estado de vivir el presente, el de conciencia presente, para entrar a este estado que se llama Dhyana, que es el estado de meditación. Entonces, por eso vamos a trabajar nosotros en todos esos niveles, en el taller precisamente, para empezar a hacer un conocimiento de esos estados de Dhyana y el estado ya de equilibrio del cuerpo, la mente y la conciencia, que es el Samadhi, estado de plena bienaventuranza espiritual, estado de conciencia plena y unitaria.
Se habla desde el lado indio de los 12 causas de sufrimiento: la ignorancia, las impresiones pasadas, la conciencia inicial, el cuerpo mismo, los órganos de cognición se vuelven órganos de sufrimiento, los sentidos, las sensaciones y sentimientos de dolor y placer en general, la sed de disfrutar, el apego mental, lo que va a pasar en el futuro, el nacimiento, la vejez y la muerte. 12 causas de sufrimiento. Fíjense que todo esto es del plano instintivo, todo eso es lo que tenemos que nosotros empezar. Y los cambios que tiene la humanidad precisamente van a eso, a todo eso, y por eso estamos generando una fusión tan hermosa entre Oriente y Occidente en todas las formas, en todas las ciencias. Ya está todo esto entrando a la academia precisamente en Occidente para que tengamos esa posibilidad de tener herramientas que no sabíamos que existían en el mundo occidental y que han estado desde hace más de 1000 años. Entonces, esas formas de superar el sufrimiento, percepción y observación correctas, pensamiento correcto, hablar correcto, conducta correcta, vivir correctamente, hacer lo correcto, atención plena correcta, meditación correcta. Imagínense que estos son los premisas para hacer tratamientos desde la medicina tibetana. La medicina tibetana habla de esto es la causa de enfermedades y ese es el tratamiento para las enfermedades. Es el nivel tan alto que tiene el espíritu tibetano, ¿sí? Atisha y todos esos grandes maestros empezaron a mostrar esos campos de conciencia energética para llegar a esos puntos. Y miren que va de abajo hacia arriba también esos estadios. Y entonces estamos en un proceso donde esa interrelación que hay entre los centros de energía, nuestro ser, nuestra completa conexión entre lo externo e interno como seres, y eso cómo entra y está dentro del cuerpo, generando centros también de información a nivel físico, emocional, mental, que pueden tratarse con todos los procesos. Pero desde las neurociencias, ¿qué nos dicen las neurociencias? Que la famosa citocina que estaba en la secreción que viene desde el lóbulo posterior de la hipófisis, se encarga de la contracción uterina, la leche materna, promueve los afectivos, reduce el miedo, la ansiedad, sistema de recompensa, regula, y esa es la que maneja la empatía. Y aquí ya vemos estos informes. La señalización de la oxitocina es necesaria para la maduración sináptica de las neuronas adultas. Entonces está hablando que la oxitocina, el amor, es importante para tener una buena vejez, pero no es que yo me enamore a los 60 años, no. Una historia que les cuento rapidísimo. Estaba yo en China y en un momento entramos, yo estaba con un grupo de chinos y el profesor haciendo, estaba haciendo la evaluación a los estudiantes. Y llegó un momento en que algún estudiante le habló y el profesor le dijo, ¿usted está enamorado? Y él dijo, no, entonces no sirve para estudiar esto. Todos nos quedamos, ¿cómo así? O sea, ¿cómo así que tiene que uno que nunca dice el prerequisito ahí, usted está enamorado para poder entrar? Y él dijo, es que si uno no está en estado de amor, no puede sentir, vivir, relacionarse. Amor es servir, amor es dar, amor es darse. Y al darse y entrar en ese estímulo de que yo entro y resulta que tengo algo adentro que se me sale y tengo que sacarlo para darlo al otro. Vivirlo, eso es amar. Amar no es sexo, amar no son besos, amar no son caricias. Es el medio, no el fin del proceso. Es vivir un estado de amor, de servicio, de conexión, de comprender al otro intuitivamente, de ayudarlo, ya sea con consejos, con abrazos, con besos, o a veces siendo un poco duro, limitante, y a veces, como hacen los padres con el infinito amor, con castigos muchas veces, porque se necesita una privación para que se entre a un estado de conciencia. Y todo eso estimula la oxitocina. Y la oxitocina resulta que está hablando que está evitando enfermedades como el Alzheimer. Entonces, cuando yo he elaborado mi vida, he comprendido, he vivido, he desarrollado el amor, entonces me enamoro día a día y entro en un estado de majamura. Me enamoro del gato, del perro, del caballo, del atardecer, de la vida. Y me extasío con ese proceso. La amígdala, un centro que tiene que ver con el manejo de emociones inferiores. Las amígdalas se dilata y es cuando entro yo en estado de ansiedad, de pánico, de miedo dentro de mi sistema.
¿sí? Entonces, neurociencias habla ya de esas interconexiones que vamos a ver ahorita un poquito más adelante. Interconexiones que tiene la amígdala y que en la medida en que voy con un sistema emocional más sensible y me lleno de miedos y de pánicos, la amígdala se va agrandando. Y cómo entro en estados de amor, en estados de confianza, en estados de fe, en estados de fraternidad, en estados de compasión en general, en estados de empatía en general. Entonces, la amígdala se reduce y se interconecta con otro sistema diferente. Y entonces aquí la amígdala hace que ese estímulo que sea a nivel emocional vaya a actuar sobre todas las partes del sistema de una forma diferente. Entonces empezamos a encontrar que esa relación entre todo el cerebro y lo que hemos hablado de la corteza cerebral, con la glándula pituitaria, con la glándula pineal, con el cerebro reptiliano o instintivo, van generando y aquí el córtex, conciencia, memoria y esta zona, que en este momento es la zona prefrontal, de la corteza prefrontal, que es lo que habla del futuro, de la corteza prefrontal, la empatía, la interiorización, la respuesta flexible. Y aquí precisamente la inteligencia fluida está hecha por esta corteza prefrontal. La moralidad, y cuando se habla de moralidad es no hagas ahora que eres, se haga para ti mismo. Dice Confucio, eso es moralidad. El estado de intuición, la estados de comunicación más allá y la modulación de estados emocionales en general. Eso lo está manejando y en este momento, fíjense, el estudio de la corteza prefrontal, y aquí estamos hablando del tercer ojo también, desde otros aspectos. Pero llegamos aquí a un tema interesantísimo que para mí es el centro de la conferencia, el claustro. Este sistema que se encontró y que se está investigando y que todavía no se logra dilucidar, está aquí uniendo la corteza con la parte central, mírenlo acá. Entonces, para eso precisamente vamos a ver y se está midiendo en la comprensión del papel de las interacciones funcionales de la corteza con el claustro. Y precisamente aquí, excúsenme que esto es una traducción de Google Translator y aparece el músico como jugador. Entonces, habla que el claustrum, una analogía más apropiada para el claustrum es de el director que coordina a un grupo de músicos en la orquesta. Las diversas regiones corticales, sin el, y las diferentes regiones corticales, sin el director, los jugadores o los músicos, perdón, aún pueden tocar, pero cada vez pierden más el estado de sincronía. Y el resultado final es una cacofonía de sonidos. Entonces se ha mostrado en este momento y la investigación está mostrando cómo el claustrum es un interconectador entre el mundo externo y el mundo interno del ser. Y ahí estamos entrando a un punto muy interesante. Aquí voy a pasar en este momento un video que quiero de 3 minutos para que precisamente lo veamos y excúsenme, pero me parece que es importante verlo para que podamos comprender un poquito más lo que es el claustro. Neuroscientists have been studying the brain for decades, but one part of it remains shrouded in mystery: the claustrum. The word derives from Latin meaning a hidden space or enclosed space, and that is because the structure itself is enclosed within a lot of white matter tracts or axon fibers within the brain, making it very, very difficult to access. Dr. Brian Mather's lab is focused on understanding the role of the claustrum in human thought. The claustrum is highly connected to other parts of the brain, so much so that Nobel laureate and DNA pioneer Dr. Francis Crick believed the claustrum may be the seat of human consciousness. Conciencia humana. Dr. Mather has a different theory. We believe it's involved in something called cognitive control, which is our ability to muster cognitive faculties in order to perform difficult cognitive tasks. Like complex attention and working memory tasks, or performing a difficult piece of music for the first time.
In order to perform these cognitive tasks, we need to coordinate our cerebral cortex in certain ways called networks in order to achieve optimal cognitive performance. And the claustrum is situated anatomically and functionally to perform this function of coordinating cortical networks for supporting cognitive control. In the study, mice were given a difficult task to perform to see if claustrum played a role. Mice did a good job of picking the right light source for a quick reward, but when their claustrum was disabled, their accuracy declined. In human testing, MRI imaging enabled researchers to monitor brain activity in real time. And we tasked humans with a cognitive task that is very difficult. It's called the multi-source interference task. And what we found was the claustrum activated when this difficult version of this task was presented to the subjects. But when we presented a very easy version of this attentional task to them, claustrum was not activated. Understanding how the claustrum builds cortical networks may someday lead to new treatments for diseases marked by cognitive problems, such as depression, Alzheimer's disease, and autism. For the University of Maryland School of Medicine, I'm Larry. Entonces, fíjense ahí, eso es apasionante, cómo en este momento se está haciendo investigaciones, todavía no se ha concluido realmente, pero estamos llegando a los puntos de la conciencia, de ese proceso que finalmente está haciendo todo el estudio de los planos de conciencia, de interrelación, de mundo externo y mundo interno. Entonces ya empezamos a acercarnos mucho más claramente, mucho más profundamente a esa unión entre Oriente y Occidente precisamente para lograr en ese punto encontrarle sentido a todo esto que estamos haciendo. Y el avance entonces de la ciencia en Occidente va a ser, pues imagínense, ya cuando se pueda definir ya la conciencia, ya ese mundo interior, ya se pueda ver esos campos de conciencia que hace miles de años están manejando los orientales. Voy a pasar un segundo video de 3 minutos sobre lo que se está haciendo en la meditación a nivel de neurociencia. Science has contributed to our understanding of the effects of meditation on the brain and body. The research that we've done on meditation in the brain has focused on two major domains that meditation actually affects. One is attention, and the other is emotion. And what we have discovered is that the circuits in the brain that are important for regulating both attention and emotion can be transformed by meditation. The 30,000-foot goal is to use the scientific research to understand the nature of suffering and how it can best be alleviated. And Mingyur Rinpoche was one of our first long-term practitioners. This will be strapped onto the arm, and we'll get your ratings of how... That's normal, without meditation? Yes. Yes, without meditation. Usually when you do this kind of research with either brain electrical measurements or MRI, it takes a lot of what we call post-processing to look at the data. And what post-processing means is simply lots of computer algorithms churning at the data after the data is collected. And it often takes many days of computer processing to extract these really weak signals in a lot of noise. It's finding the needle in a haystack. With Mingyur Rinpoche, we didn't need any fancy post-processing. We actually were able to see a signal with our naked eye. Of course, the first thing we thought is that there's artifact and there's something wrong because this just is not something that we typically would see. And so then we had to go through the entire recording system and take everything apart and put it back together before we convinced ourselves that this is actually real. Then when we discovered that it was real, it was really quite amazing because nobody had ever seen these kinds of signals before for this length of time. And what we were looking at are gamma oscillations in the brain. They're very fast frequency
brain oscillations, and they're seen in any ordinary person, but they're seen for very, very short periods of time, typically less than 1 second. They also don't have such large amplitude. And when Miguel Rinpoche was meditating, these signals were large, they were highly synchronized, and they lasted for many, many minutes. They lasted for the entire time that the meditation session was in progress. And that's what made them very visible. So that was really a very important moment, because we knew that from a scientific perspective, there was a there there. We can see that a person who meditates for even just 2 weeks, 30 minutes a day, shows a different pattern of brain activity than when they started 2 weeks before. And that is really important, because it suggests that the brain really is plastic, that we really can make these changes, and that it actually doesn't take that much. A total of 7 hours of practice was sufficient to change the brain in very objective, measurable ways. Well-being and warm-heartedness can be cultivated. We can think of them almost as skills, which can be enhanced through certain kinds of practice. Perfecto. Doctor, tiene el micrófono cerrado. Ay, perdón, con eso que nos muestra el doctor Davison precisamente, empieza a verse todo el proceso que se llama meditación, ondas gamma, alcanzaba el Rinpoche. Imagínense ustedes, nosotros estamos en beta y después siguen 5 antes de la gamma. Entonces son estados muy profundos, pero que llevan a precisamente, aquí es un artículo que es del 24 de julio de 2022 sobre la alteración de la microbiota intestinal con profunda meditación. Ya se están haciendo los estudios de neurociencias de la relación de microbiota intestinal con el cerebro y esa relación de cómo afecta la microbiota intestinal y lo que comemos a nuestro pensamiento, sentimiento y emoción. Entonces, cómo el mindfulness significativamente reduce la ansiedad después de 30 minutos de meditación práctica. Cómo se estimulan zonas y algunas zonas se recogen, otras zonas se expanden con la práctica de meditación. Y cómo el estrés se va atenuando. Todo esto ya son investigaciones de todo el proceso precisamente que hay. Bueno, muchísimas gracias por la audición. Si hay preguntas, estamos prestos para resolverlas. Muy amables. Muchísimas gracias. Por favor, pueden colocar sus preguntas en el chat o también pueden abrir el micrófono y hacerlas. Los escuchamos. Que les comentaba ahora, esta es @calobiótica, Instagram Calobiótica Jerubitrago, Facebook Calobiótica, este es el WhatsApp para lo que necesiten, en YouTube ahora @calobiótica y en Twitter tenemos también Jerubitrago Calobiótica, pero con @calobiótica que pongan en los buscadores ya aparecen todos estos procesos. La conciencia es una semilla, un acto, el actuar es el florecimiento de esa semilla. Vale, mientras pues el público inicia a hacer preguntas. Margarita, adelante, por favor. Les compartí el enlace para que por favor nos colaboren a completar la encuesta. Adelante, Margarita. Gracias, buenas noches, doctor. Margarita, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Quería preguntarle si hay alguna relación que se haya estudiado entre la tensión arterial y la meditación. Yo normalmente manejaba tensiones, pues para mí era normal, una tensión normal de 70 a 112,
Sí, Y señor. por una situación personal empecé a hacer meditación diaria, no lo hacía antes diariamente. Empecé a hacerlo diariamente desde más o menos noviembre y estoy manejando tensiones de 90 a 60. Sí, Entonces señor. no sé si es debido a esto o si hay alguna relación a usted que ha estudiado. Sí, señora. Y Normalmente, tengo otra, discúlpeme, tengo una segunda pregunta. Yo estoy en la sí, ciudad de Cali y sí, quería saber si aquí hay algún profesional o institución en donde se den los masajes que nos comentó. Muchas gracias. gracias, Margarita. Sí, precisamente entre los estudios que hay de meditación están estudios de cómo desciende la tensión arterial y por lo mismo se maneja para el tratamiento de hipertensión arterial. Entonces, sí, definitivamente, si se hace de una forma continua y por tiempo, pues va bajando los niveles, va vasodilatando, los niveles adrenérgicos empiezan a disminuir, entonces se utiliza mucho para el manejo de, ese proceso de hipertensión. En el caso de Margarita, pues claro, maneja una tensión al límite inferior y en ese momento pues está bajando un poco más. ¿Qué le recomendaría yo? Eh, el nivel de la tensión arterial depende del nivel básico de la energía de riñón yin. Sí, la energía de riñón es la que se encarga de manejar la energía, la tensión diastólica, o sea, la que está en reposo, o sea, la que normalmente le piden a uno que sea 80. Entonces, al el yin mejorar y la fuerza vital mejorar, esa tensión que ya la está teniendo su merced con meditación en 60, va a subir hasta 80, hasta el punto normal, al aumentar la energía yin, y eso que va a generar una mayor vitalidad de todo el cuerpo. Entonces, será muy bueno que hicieran un manejo a su merced para potencializarse esa energía yin de riñón. Eso se puede hacer con acupuntura, con masaje precisamente. Y en eso la segunda pregunta, pues desafortunadamente yo tengo alumnos que he tenido de los cursos que hago de masaje chino, pero no recuerdo en este momento, Margarita, de alguno que en este momento esté teniendo su consulta en Cali, no recuerdo. No sé. Muchas gracias. Con todo gusto, Margarita. Doctor, si quiere, cuando tenga la información nos la pasa y Karen muy amablemente le puede mandar a Margarita porque tenemos los datos de ella para mandarle la Perfecto, información más tarde. perfecto, sí, señor. Muchas gracias, Regina. ¿Alguna otra pregunta? Aquí dice Marta Lucía Novoa, agradecería el poder escuchar la charla por alguna aplicación, ya que no pude escuchar la primera hora. Sí, Margarita, Marta Lucía, perdón, las personas que se conectaron y que se inscribieron, les vamos a mandar el enlace de la conferencia grabada. Igual le vamos a mandar el enlace también de la primera conferencia. Bueno, Sí, recuerden que estamos el 4 de marzo iniciando nuestros talleres en Uniandinos, sede principal, calle 92 en Bogotá. No sé, Deyanira, ¿tú has pensado en hacerlo híbrido? Que hemos hablado que era presencial por lo que todo lo que se va a hacer, pero no sé sí, cómo, pues qué ha pasado. habíamos pensado también hacerlo híbrido pensando en las personas que están por fuera. Sí, pero pues tenemos que ver cómo nos va el primer sábado con el tema del híbrido, pero sí, sí hemos pensado en eso. Ujú. Perfecto, gracias, Deyanira. Sobre todo Entonces, pensando en las personas que están fuera de Bogotá. entonces va a ser un taller completamente vivencial donde vamos a abarcar esas tres áreas, uno ingeniería mental, el otro Qigong y el otro meditación, para hacer una fusión precisamente de todo el proceso de esto que estamos hablando. El taller inicia el 4 de marzo, va a ser de 2 a 5 de la tarde, los sábados, 10 sábados continuos, vamos a estar el taller de 2 a 5. Sí. Karen nos compartió ahí los enlaces para la información del taller y la información de la próxima conferencia que está en 15 días, que es la introducción al Qigong. Qigong, sí señor, que es Ujú. parte también del taller. Sí. A ver, ¿alguna otra pregunta? El taller está abierto a todo público. Evidentemente se priman a los uniandinos
Pero si ustedes tienen a alguien relacionado que deseen, que quieran, hay un precio, un descuento para uniandinos y una, eh, otro precio para personas que vienen de afuera, precisamente un descuento para uniandinos. Ujú. Les voy a dar también una noticia. Las personas que se inscriban al taller van a poder asistir a todas las conferencias sin pagar nada más, sino lo del taller. Las conferencias posteriores al taller, dices tú, Sí, sí, señor. Ah, ok, perfecto. Entonces ya quedan ustedes inmunizados de no pagar ninguna de las conferencias después del taller por el resto del año. ¿El resto del año o el semestre, Yanira? Por ahora el semestre, doctor. Semestre. Ujú. Sí. Y también las personas que quieran asistir a todas las conferencias les estamos ofreciendo un precio especial, que si lo pagan de una sola vez pueden asistir a todas las conferencias solamente con un solo pago, que sería de 70 para invitados y de 35 para afiliados. Paola Soto, excelente conferencia. Gracias, doctor Buitrago. Todo. Sí, pues no sé, entonces si tienen algún comentario, pregunta, pues ya les contamos todo. Ya el doctor Buitrago nos ha dado un buen brochazo de todo lo que vamos a seguir viendo y trabajando. Repetimos, el taller empieza el 4 de marzo. Entonces, por favor, escríbase porque igual es cupo limitado, por lo que básicamente, pues, sobre todo para la parte presencial, ¿no? Para la parte virtual no tendríamos problema. Erika Mancera, gracias por la conferencia. ¿Se necesita algún conocimiento previo para hacer el taller? No, ningún conocimiento. Solamente los deseos de encontrarse, darse y encontrar el ser más maravilloso, para mostrar que somos nosotros mismos. Las inscripciones las puede hacer ya. Ahí está el enlace donde dice enlace taller de calobiótica, le dan clic y ahí pueden entrar y ahí pueden inscribirse de una vez. Las inscripciones ya están abiertas. Ya también volvió a, perdón, Valerie volvió a colocar el enlace para que puedan inscribirse al taller. Entonces aquí pregunta Laura Cabrera, ¿en el taller se desarrollarán prácticas o se enseñarán, por ejemplo, técnicas de meditación? No tanto técnicas de meditación, o sea, el taller no, voy a intentar al máximo que no sea cognitivo. O sea, lo cognitivo ya, si estamos hablando tanto de cognitivo, ya tiene que acabarse el proceso de esto, esta forma que estamos haciendo nosotros las conferencias, porque es un proceso informativo y no sensitivo, no que sea penetrante. La idea del taller es que sea penetrante y no vamos a hacer técnicas de meditación porque hay solamente una técnica de meditación, una forma de meditar y la, la tradición india, la tradición china siempre hablan de dos sistemas. Uno es el centrarse en uno, cómo llegar a dejar que los sentidos, que la mente, que las emociones se vayan aquietando, aquietando, y en eso tenemos precisamente la ingeniería mental para lograr que esos estados de conciencia lleven a aquietar las emociones, los pensamientos y la mente. Entonces, ese estado se llama samatha. Y el segundo estado, ya cuando se es centrado el ser, va a vipassana, que es el estado ya de entrar en estado de conciencia superior. Esa es la meditación. No hay sino una meditación porque somos un ser humano. Es tan igual como decir que cómo funciona el sistema fisiológico del sistema digestivo. Entonces hay una parte de absorción y una parte de excreción. Entonces no hay técnicas diferentes de absorción y excreción, sino todo el sistema natural y fisiológico que tiene el ser. Igual es la meditación. Entonces espero que nos acompañen en el taller y que se inscriban de una vez. Laura Cabrera, mil gracias. Sí, aquí nos había preguntado antes Yadira Cabrera, el taller es virtual, va a ser presencial y virtual, vamos a hacerlo híbrido. Paola Soto nos había preguntado, qué pena que no la había visto, ¿pueden ir adultos mayores?
Doctor está preguntando que sí, adulto, todos somos adultos mayores. Todos, sí, sí, es que me quedé fue en la pregunta, Sí, ¿es mayor que es menor ahora? sí. Entonces, sí, no se preocupen, o sea, esto no tiene límite de nada, o sea, somos seres humanos. La idea del taller precisamente es entrar a comprendernos, a vivenciarnos, a interiorizarnos, a comprender todo el proceso de lo que somos y la potencialidad que tenemos como seres humanos. Ese es el motivo real del taller, que todo esto que hemos estado hablando, que todo esto que estamos, se vivencie en el proceso, ¿sí? Para que cada uno encuentre realmente su sentido de ser. Ese es el sentido realmente del taller. Ujú. Listo, nos escribe Margarita, muchas gracias, y Constanza Hostos también, muchas gracias. Bueno, por favor también llenen la encuesta si son tan amables. Y bueno, si no hay más preguntas por hoy, terminaríamos. Doctor Huitrago, un placer como siempre escucharlo y seguir aprendiendo, y estaremos muy atentos al primer día del taller para empezar a practicar todo esto que nos ha transmitido durante todo este tiempo. Sí, a mí se me olvidaba que si hay un requisito. Uno, quererla pasar rico, bailar salsa, merengue, carranga, ¿sí? Entonces los que estén, ¿sí? Vamos a embriagarnos, no va a haber alcohol, pero nos vamos a embriagar, vamos a tener la misma sensación del alcohol, o sea que la idea es que vayan con ganas de fiestear, con ganas de liberarse, con ganas de ser ustedes. Ese es el único requisito que ponemos. Listo, ¿tenemos que llevar ropa cómoda o simplemente Y como... lo más cómodo que se pueda, como vamos a hacer una parte, entonces ejercicios muy lentos, que es el qigong, y la meditación, pues rico, que nada apriete, que todo sea lo más cómodo posible. Perfecto. Listo, Janet Enciso también nos escribió. Muchas gracias por la excelente conferencia. Buenas noches. Entonces los esperamos en la próxima conferencia, que es dentro de 15 días, y el 4 de marzo, listos para el taller. Por favor, inscríbanse. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Valerie, también muchas gracias. Gracias a Doctor, ustedes, también Yanira, a los asistentes. muchísimas gracias listo. por siempre tu inmenso amor, Valerie, muchas gracias por toda tu asistencia y tu amor también. Con Y a mucho todos, gusto. muchas gracias por comprender, escuchar y vivir. Muchas gracias a todos. Una feliz Sí. noche. Ujú. Feliz noche, hasta luego. Feliz noche a todos, que estén muy bien.